que, a que nos cargue, que hoy el ordenador me está yendo bastante lento. Debe ser que es verano y que dice, bueno, pues ya haces suficientes cosas como para que ahora tengas que seguir trabajando. Pero básicamente yo soy un gran fan de Airtable. La conozco desde hace, pues creo que ya van 7 años, desde 2016, que monté un primer proyecto con mi amigo Sean y básicamente en ese proyecto subíamos fotos a Instagram. Entonces necesitábamos una herramienta que nos permitiera poder, de alguna manera, automatizar ese proceso de subida y sobre todo coordinarnos entre varias personas, ¿no? Porque al principio lo hacía solo yo, luego me ayudaba Sean y luego éramos como 6 personas subiendo esas fotografías todos los días, ¿no? Y coordinando que tuviera los mismos textos, los mismos hashtags. Bueno, montamos una cosa interesante. A partir de ahí la metí en mi trabajo diario en Abanca siempre que podía y me miraban súper raro porque pensad que en Abanca al final es mucho de Excel tradicional de todos los días y Airtable era como esa herramienta rara que utiliza Alex, pero que en realidad pues, nos ha salvado de muchas casuísticas. Por ejemplo, cuando organizamos eventos o cuando organizábamos talleres, organizábamos pues, cualquier cosa que necesitara ser organizada, utilizar Airtable me venía mejor, ¿no? Entonces, todo esto os lo cuento porque hemos lanzado aprendeairtable.com, que es un proyecto que se lo hemos comprado a Noemí Carro y que si no lo conocéis, pues os lo recomiendo bastante, que hemos hecho un curso gratuito. Y sí, Clara, Joan es Joan de Méndez Altarén. En aprendetable.com hemos hecho pues, el curso básico que necesitáis saber de Airtable, pero que no os quite lo de básico, porque realmente profundizamos bastante y está como bastante condensado. Quitando eso, podéis echarle un vistazo a aprendetable.com, pero hoy vamos a ver 5 grandes cosas que me gustan de Airtable y las 5 grandes cosas por las que utilizo Airtable. La primera es hojas de cálculo versus bases de datos. La segunda es la posibilidad de tener tablas relacionales. La tercera es la posibilidad de construir aplicaciones. La cuarta es automatizar procesos y la quinta, quizá la más compleja, pues utilizarla como backend no code. Entonces vamos a empezar por la parte de hoja de cálculo versus bases de datos, ¿no? Y yo tengo un caso de uso que para mí es muy, muy interesante, que es cuando, por ejemplo, tienes un CSV que te puedas descargar, en el que tengas, por ejemplo, como tenemos aquí, todos los suscriptores que tengo dentro de mi Substack, ¿vale? Tengo una newsletter en No Code Hackers y tenemos pues como 3.500 personas y queremos sacar conclusiones de los datos. La plataforma que nos da Substack es bastante malo para esto, entonces necesitamos una herramienta que nos permita analizar y poder obtener respuestas en base a los datos que tenemos. Y es por eso que podría utilizar Excel y estoy seguro de que sería capaz de conseguir analizar la misma información, pero en Airtable esto es extremadamente sencillo. Simplemente me tengo que venir a mi archivo, os lo voy a enseñar en directo, aunque ya tengo una preparada. Le doy a subir un archivo CSV, selecciono el archivo correspondiente, le damos a subir y en cuanto lo procese ya va a detectar todos los campos, nos va a pedir si queremos hacerlo en una tabla existente o queremos crear una nueva. Detecta en principio todos los campos que tiene dentro de ese CSV y ya es suficientemente inteligente para detectarte el tipo de campo que tiene que ser, ¿vale? Esto es muy interesante porque lo que nos va a permitir a nosotros es que no tengamos que hacer ese trabajo manual. Entonces no los voy a importar porque ya los tengo importados y además he ocultado los emails para intentar ser lo más respetuoso con la privacidad de la gente. Como veis aquí, tengo 3.464 récords, ¿vale? Que son unos cuantos, y que puede que así no nos esté diciendo nada esta información. Pero es aquí donde podemos empezar a sacarle partido de lo que tenemos dentro del table. Por ejemplo, podemos agruparlos y agruparlos, por ejemplo, por el subscription source. Esto lo que va a hacer es que nos va a dar una visualización que no se ve porque hay mucha gente, ¿vale? En la que nos va a decir desde dónde viene la gente que se suscribe a nuestra newsletter, ¿no? Y podemos ver que pues, de nocodehackers.es vienen 852, a través del proceso interno de Substack 543, a nivel directo 488, desde Google 64, desde Twitter, que es ese enlace de t.co, vamos a ver que nos vienen unos cuantos y vamos a poder
gestionar de una manera bastante sencilla esta información. Pero además podemos añadir un segundo subgrupo y podemos agruparlos por ejemplo, el país del que viene, ¿vale? Y podemos ver que de Estados Unidos pues se nos vienen 15 directo, desde México 30 directo, desde España 300 que vienen por directo, Argentina, etcétera. Incluso podemos simplemente agruparlo por país. Y vamos a darle a Collapse All, que es un pequeñito atajito, para poder ver todos los distintos países de los que suscribe la gente. Pero no solo esto, no solo agruparlo, que yo creo que es una funcionalidad ya muy útil y que yo utilizo un montón, sino que puedo ordenarlo. Ordenarlo, por ejemplo, por, oye, ¿quién es la persona que ha abierto más emails? Y entonces ya automáticamente nos coge el campo correspondiente que tenemos aquí y nos lo ordena. Podemos hacer que sea de mayor a menor o de menor a mayor. Y entonces yo puedo ver que esta persona es la que más resultados ha abierto. Pero a diferencia de un Google Sheets, ahora yo puedo ver toda la información pulsando simplemente el espacio como este elemento de la base de datos. Lo que significa que yo voy a poder modificar toda la información de un mismo elemento y ahora veremos con las vistas por qué es esto útil. A diferencia de Google Sheets, cada fila aquí es intrínsecamente única, es decir, que cada fila tiene todas las propiedades sí o sí, aunque estén en blanco, va a tener todas las propiedades. Y esto es una gran diferencia porque nos hace que cuando creo un nuevo elemento se creen todas las propiedades de golpe y que no puedo cogerme un elemento y llevarlo de un sitio a otro. Pero esto me permite que, por ejemplo, puedo ver solo suscriptores españoles en otra vista y empezar a jugar con esta potencia que son las vistas dentro de Airtable, que me permiten crear aquí una vista en la que yo defino una serie de condiciones. En este caso, pues quiero ver, por ejemplo, aquellos que el subscriber país sea España. Y veis que ahora se ha reducido la muestra, ¿vale? En este caso, pues son 1954 que vienen de España. Y esto ya me permite que si ahora se suscribe más gente desde España, ya no tengo que volver a hacer esta vista, sino que se actualiza automáticamente. También puedo tener, por ejemplo, un calendario y puedo crear dentro de esta vista, por ejemplo, el subscription date y puedo ver quién se ha suscrito cada día desde hace pues mucho tiempo en mi newsletter, todas las personas ordenadas. Y puedo seguir añadiendo esos filtros y añadir, por ejemplo, el filtro de que solo tenga aquí aquellos que en los comentarios pues sean mayor que 2. ¿Vale? Solo la gente que haya hecho más de 2 comentarios y puedo ver cuándo se han suscrito. No sirve de mucho, pero bueno, por lo menos la tenemos ahí. Y tenemos más tipos de vistas. A mí la de formulario me parece increíble porque te da una manera sencilla de introducir datos dentro de tu base de datos. Yo este formulario lo puedo personalizar todo lo que quiera y voy a poder ocultar algunos elementos que, por ejemplo, no quiero que rellenen esta información, no quiero que rellenen esta otra, no quiero que rellenen esta otra y puedo elegir de manera súper sencilla quién puede ver esta información. Y me da un formulario que funciona, la verdad, bastante bien y que tiene bastante más lógica de la que parece, en el que puedo crear ciertos campos que se enseñen de manera condicional. Esto se puede hacer si hacemos clic en el propio campo. Podemos decirle que, oye, solo enséñame este campo si el campo de nombre pues pone Alex. ¿Vale? Entonces ahora, dentro del formulario, tenemos esa primera pregunta y si yo pongo Alex, veis que aparece esta segunda pregunta. Pero si yo no pongo Alex, pues no aparece esta segunda pregunta. Con lo cual, no son los más potentes del mundo, tampoco son los menos potentes del mundo, pero son realmente, realmente interesantes. Pero ¿dónde va esto? Un pasito más allá, y lo veremos después con las aplicaciones, es que esto me va a permitir, y voy a tener que minimizar porque Zoom es horrible, me permite construir interfaces en las que yo puedo crear distintas páginas, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo las puedo editar. Epa. Anda, que me lo han cambiado. Eh, Ya no me acuerdo ni de dónde se crean las interfaces. Menuda clase que os estoy aquí dando. Pero sí que en teoría me debería dejar crear una interfaz nueva. No estoy viendo dónde está el botón del editar. Déjame ver si es cosa de que me está ocultando cosas tú. Seguro que me lo estáis diciendo en la flecha al lado del nombre. Aquí está.
Ya está. Gracias, Clara. Y esto me permite que dentro de esta puedo añadir una nueva interfaz o puedo añadir una nueva página dentro de este elemento que me permita crear gráficas de este estilo a partir de la información que tenemos dentro de nuestra aplicación, ¿vale? De nuestra base de Airtable. Por ejemplo, podemos crear una interfaz nueva que la vamos a llamar Substack. Y dentro de esta interfaz, aunque podría haber hecho una gráfica nueva, podría haber hecho una página nueva, yo simplemente selecciono aquí esta Substack import que he creado y de manera automática tengo aquí un recuento de los elementos. Puedo ver, por ejemplo, la gente, el campo del country. Lo teníamos por aquí. Subscriber country. Y esto me va a generar una gráfica de todos los países en los que se está suscribiendo la gente. Como podéis ver, está bastante sesgado. Igual este no es la mejor manera de mostrarlo, pero bueno, tenemos aquí esta información y la podemos accionar de una manera muy sencilla, con filtros y con mucha complejidad. Lo veremos después dentro de la parte de aplicaciones y profundizaremos un poquito más dentro de las bases. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta ahora? Preguntadlo por el chat. ¿Qué os parece? Yo voy a aprovechar para cerrar la persiana, que me está dando un solaco. Venga, contadme por aquí. ¿Qué os está pareciendo Airtable? ¿Le veis alguna utilidad? ¿Se os ocurre algún caso de uso? Contadme un poquito qué os está pareciendo. Papá, ya viene a comer. Miriam dice que cada vez le gusta más. Pues esperemos que cada vez te vaya gustando un poquito más y un poquito más. Podéis seguirme comentando, ahora le echo un vistazo. Vamos a continuar un poquito con el tema de cómo podemos hacer tablas relacionales, ¿no? Y esto yo lo utilizo mucho porque es cuando empiezas a realmente sacarle partido a Airtable, cuando empiezas a entender cómo funcionan las tablas relacionales y las ventajas que tienen esto. En este caso, pues tenemos un CRM, ¿vale? Un CRM bastante sencillito, en el que yo pues voy a tener una serie de leads con una serie de visualizaciones y aprovecho para mostraros otras dos visualizaciones muy chulas, que son la galería y el Kanban, que me permite, como si fuera esto un Trello, poder mover de un estado a otro los distintos elementos. Y como os decía, que cada elemento no es una fila de Excel, sino que es una base de datos, si yo muevo a este elemento a ganado, esto se mueve a ganado también. Las vistas me permiten ver la misma información de distintas maneras. Pero lo interesante es que imaginaos que yo tengo leads y que tengo también reuniones, es decir, que tengo reuniones con estos leads. Yo siempre digo que en Airtable cada tabla tiene que ser una cosa y no es lo mismo un lead que una reunión. Entonces, en este caso, pues tengo una tabla con todas las reuniones. Imaginemos que ponemos una reunión con Alex, la ponemos para mañana y aquí podemos tomar todas las notas que queramos y vamos a poner el lead. Aquí podría simplemente poner Alex y poner yo a mano Alex. Pero si ya tengo el lead creado, tiene sentido que se asocie a ese lead. Y entonces es donde entran los campos que se llaman linked records, que nos van a permitir vincular una tabla a otra. En este caso, si os fijáis, he creado el campo lead y que es simplemente un campo de tipo link to another record y a la tabla de leads. No tiene más misterio, pero ahora, cuando yo hago clic en este campo, puedo pulsar en el símbolo más y fijaos que puedo acceder a toda la información que yo tengo en la otra tabla. Lo que significa que puedo vincular un elemento al otro y vamos a poner, por ejemplo, a alexprueba@gmail.com y veréis que pasan ahora cosas cuando yo hago esa conexión entre un elemento y otro. En este caso no está pasando porque si os fijáis, Alex Prueba no tiene nombre, pero yo en cuanto le ponga pues Alejandro de nombre y modifique un elemento en otra tabla, vamos a venir aquí y veremos que ya se nos ha puesto automáticamente el nombre del lead actualizado y que aquí donde pone reunión se actualiza automáticamente y nos pone reunión con Alejandro.
Esto es muy interesante porque nos va a permitir que de un mismo elemento pues, se vinculen a varios y que cuando hagamos un cambio en uno se actualice y se propague la información al resto de sitios en el que esté vinculado. Pero no solo eso, sino que nos permite hacer cosas un poquito más complejas, como que, por ejemplo, como las relaciones son bidireccionales, es decir, vinculo la tabla de reuniones con leads, pero también vinculo la tabla de leads con reuniones, fijaos que ahora Alex Prueba tiene aquí su reunión con Alejandro y la puedo contar, puedo hacer operaciones sobre estas vinculaciones. En el momento en el que tengo dos tablas vinculadas entre sí, me puedo traer cualquier información que yo quiera de la otra tabla. Por ejemplo, si utilizo un campo de tipo lookup, voy a poder traerme, por ejemplo, las notas de la reunión y poner aquí notas de las reuniones. Y ahora veis que me está trayendo la información de la reunión, pero si tengo varias reuniones me muestra toda la información de cada una de estas reuniones. Y si yo ahora vengo aquí a mi reunión con alex.b mínimo y pongo otra información aquí, esto se va a actualizar de manera automática y veréis que ya se actualiza en el otro lugar. Con lo cual, esta es para mí es otra de las grandes ventajas. Efectivamente, Noah, esto es un lookup y hablaremos al final de Notion versus Airtable. Estoy totalmente de acuerdo, Kike, que se parecen mucho a las databases de Notion. Son bastante mejores que las de Notion. Las de Notion aún les queda camino que recorrer. Y de hecho se inspiran mucho en cómo lo hace Airtable, cómo lo hace Coda. A la hora de pueden ser complementarios o ser competidores, yo creo que no es que sean competidores per se, son para cosas distintas una y otra, pero como base de datos, Airtable no tiene rival y como gestor de documentos, Notion tampoco tiene ningún tipo de rival. Se me está metiendo alguien por micro, creo que es David, lo siento, te voy a silenciar. Perfecto. Los links no record y los lookups. Diferenciarlos a veces me cuesta. Vale. Respecto a esto, el link to another record es un prerequisito para que puedas hacer un lookup. El link to another record te conecta una tabla con otra, ¿vale? Te conecta leads con reuniones y entonces puedo acceder a la información. El lookup se nutre de ese link to another record y me permite hacer operaciones con los campos de la otra tabla, como por ejemplo contarlos, sumarlos, hacer la media o traer información de la otra base. Esa es la principal diferencia, pero sí que es cierto que es bastante confuso y es cuando empieza a petarte un poquito la cabeza. Por suerte, hay extensiones que se pueden añadir, ¿vale? Que estas algunas son de pago, otras son gratuitas, pero por ejemplo podemos añadir la de Base Schema, que es muy interesante, que nos va a permitir visualizar de una manera bastante sencilla cuál es el esquema de nuestra base de datos. Podemos ver qué campos están relacionados con cada uno de ellos y podemos ver si tenemos múltiples tablas, cómo están relacionadas entre sí y generar pues esto que es muy típico de cuando se construyen bases de datos. Y efectivamente, lookup solo te trae el dato para que puedas hacer un cálculo en otra columna de la misma tabla. Efectivamente, como hemos hecho aquí en reuniones, en la que queríamos poner en reunión un campo de tipo fórmula, las fórmulas ya es otra movida, no me voy a meter hoy en fórmulas, y queremos poner reunión con el nombre del lead. Para ello tengo que crear un campo que sea un lookup del nombre del lead para que lo tenga aquí, y una vez que está en esta tabla ya lo puedo referenciar desde aquí para generar esto automáticamente. Podríamos añadirle también más texto y concatenar campos. Por ejemplo, vamos a poner un espacio, una barra, un espacio, el día, y vamos a poner aquí un datetime format. Vamos a utilizar el campo, y esto ya me estoy calentando, ¿vale? Lo siento, pero me gustan mucho las fórmulas del table. Y vamos a poner aquí pues que sea día a día, mes, mes. Con esto, ahora estamos añadiendo, si funciona, estamos añadiendo aquí que nos diga qué día es, ¿vale? Me he olvidado de poner aquí un espacio, así que lo vamos a poner. Pero si os fijáis, ahora ya he podido añadir más información que se trae automáticamente y que me dice, oye, el día 28 tienes una reunión con Alex, ¿vale? Bueno, este es
Un ejemplo sencillo de las fórmulas se pueden llegar a complicar mucho y llegar a conseguir cosas realmente interesantes con ellas. Pero vamos con el siguiente ejemplo, que son las interfaces. Os leo por ahí. ¿Se puede descargar el esquema que te saca la extensión? Le puedes hacer una captura, si te sirve. Creo que no se puede hacer nada más que tenerlo por aquí, pero igual sí. La verdad no he tenido ese problema hasta ahora. Lo que os decía de las aplicaciones, ¿no? Ya habéis visto cómo generar un dashboard, pero en este caso vamos a generar una aplicación que tenga sentido. Hasta ahora simplemente hemos utilizado Airtable como base de datos, pero cuando empieza a tener sentido es cuando yo puedo modificar, manipular y trabajar en equipo con esos datos. Por ejemplo, os enseño esta aplicación, ¿vale? Que bebe de los mismos datos que tenemos de antes y aquí, pues por ejemplo, podríamos tener a nuestro equipo comercial que le lleguen los leads desde un formulario de nuestra web, que esa es otra de las grandes ventajas que tiene Airtable y lo veremos ahora con las automatizaciones. Y, pues por ejemplo, pues tendría aquí todos los leads fríos. Incluso puedo hacer que en esta vista de aquí solo quiero que me muestres aquellos elementos que el estado sea lead frío. Y voy un paso más. Si yo tengo cuentas de usuario, puedo hacer que solo me muestre mis leads y no los leads del compañero, con lo cual me estoy generando mi propio CRM que pueda utilizar el equipo. Por ejemplo, aquí puedo revisar pues, la información, puedo ver que, por ejemplo, Alejandro tiene una reunión, puedo hacer que ciertos campos sean editables, por ejemplo, sí que es cierto que este como tal no lo voy a poder editar, ¿vale? Porque es un campo vinculado y habría que hacerlo de otra manera, pero sí que puedo permitir ver la información de tablas relacionales. Tenemos a Sean justo que se acaba de unir. Y estamos generando estas aplicaciones que nos permiten hacer acciones como, por ejemplo, que yo venga aquí y tome notas de cómo ha ido la reunión o que, por ejemplo, pueda pulsar este botón y moverlo a en conversación, haciendo que se oculte de esta vista y que vaya hasta otra. Puedo crear tantas páginas como quiera dentro de mi aplicación y puedo crear, por ejemplo, hay un montón de plantillas, os recomiendo que le echéis un vistazo, pero a mí me gusta mucho la vista Kanban, que me va a dar de una manera sencilla esa visualización que teníamos antes, pudiendo permitir o no que el equipo modifique esta información. Es decir, puedo crear vistas solo consultivas que la gente no pueda modificar y tener bastante control, aunque no infinito, bastante control sobre qué puede tocar cada persona, ¿no? Los permisos es algo realmente interesante. Pero interesante es que yo esto lo puedo modificar como quiera. Si, por ejemplo, yo quiero añadir, pues, por ejemplo, otro botón, simplemente me vengo hasta aquí, hasta button, y vamos a poner un botón gigante que tenga color verde y que sea lead ganado, ¿vale? Ahora en acción podemos decidir que cuando cliquemos en este botón queremos mover el estado a lead ganado y podemos añadir más acciones. Podemos hacer que, por ejemplo, el date pues la cambiemos al día de hoy, ¿vale? Podemos hacer un montón de cosas con estas funcionalidades y veis que es así de sencillo el poder añadir funcionalidades y modificarlas y hacer acciones sobre nuestros datos. A la vez, también podemos visualizar toda esta información en un dashboard que se actualiza en tiempo real. En este caso, si os fijáis, tenemos aquí los lists totales, tenemos los distintos estados en conversación, ganado y frío, con distintos tipos de visualizaciones y también podemos crear distintos filtros a la hora de mostrar la información. Si os fijáis aquí, simplemente le estoy diciendo, oye, enséñame todos aquellos leads que el estado sea ganado, ¿vale? Las interfaces me parece lo más loco de Airtable, lo que más futuro tiene y sobre todo porque es muy joven, tiene año y medio, no llega a los 2 años esta funcionalidad y cada poco la van mejorando, ¿vale? Les queda camino para construir aplicaciones increíblemente potentes, pero la verdad es que nos están permitiendo hacer muchas cosas, como por ejemplo, te permiten tener un dashboard financiero, como tenemos aquí dentro de nuestra interfaz, en el que el equipo, pues, por ejemplo, puede ver en tiempo real cómo va la facturación de No Code Hackers. La puedes ver, la puedes filtrar, la puedes modificar desde un día a otro, lo que tú buenamente quieras. Esto, pues, por ejemplo, se lo enseñamos al equipo para que sean conscientes de qué facturamos más, qué facturamos menos, etcétera.
Podéis, podéis hacer cualquier tipo de pregunta, porque voy a meterme ya en el mundo de las automatizaciones y demás. Y pregunta Noah, si siempre son compartidas con el equipo, se pueden compartir con gente externa. Por el momento te obligan a que se creen una cuenta en Airtable. Si tienes la cuenta gratis, pues no te cobran. Sí, es cierto que si no, sí que te van a cobrar por cada persona que metas en el equipo. Yo creo que sí, respondiendo a lo que dice Raúl, no hará falta tener un software para la mayoría de herramientas internas. No veo esto para de cara al público, a una herramienta con varios usuarios y con login y demás, pero sí que para generar dashboards, CRMs y herramientas internas, creo que con Airtable es más que suficiente en la mayoría de los casos. Y sobre todo con el siguiente caso que vamos a ver, partiendo también de esta base de CRM Leads, si nos vamos hasta la parte de arriba, y esto de verdad, Zoom, ¿cómo pueden hacer tan mal esto? Voy a ocultarlo, ¿vale? Luego espero poder volver a mostrarlo, ¿vale? Pero si nos vamos a la parte de automations, vamos a ver que puedo definir básicamente un Zapier dentro de mi Airtable. Si no conoces Zapier, te permite automatizar cosas. En este caso, tenemos una automatización que cuando se crea un lead dentro de nuestra base de datos, nos conectamos con Gmail, ¿vale? Con mi cuenta de Gmail y le enviamos un email diciéndole que hemos recibido tu candidatura y podemos utilizar cualquiera de las variables que tengamos del campo. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando el campo nombre para referirme por su nombre. Y probablemente me haya llegado ya algún email porque he definido otra automatización que me permite hacer que cuando el estado sea ganado de un lead, se envíe un email. Dejadme ver un segundito. ¿Veis? Aquí está. Hemos seleccionado tu candidatura o la te hemos escogido para nuestro programa. Con lo cual podéis ver que este es el email que tenemos aquí hecho, que yo puedo añadir todo el contenido que quiera, modificarlo, hacer cosas realmente complejas y esto con la integración nativa. Pero lo mejor es que lo vamos a poder integrar con Make o con el mismo Zapier para cuando estas automatizaciones no sean suficientes, poder hacer cosas más complejas. He de decir que poco a poco, ahora por ejemplo con el Repeating Group y con el Conditional Logic, cada vez es menos lo que tienes que recurrir a herramientas de terceros, ¿vale? Make es un poquito más fácil de gestionar, es más barata, pero la verdad es que están cada vez mejor las integraciones que tiene Airtable. Sí que está limitado en cuanto a qué herramientas vas a poder utilizar, solo te deja las que tiene por aquí, pero poquito a poco van añadiendo más, poquito a poco se va haciendo un poquito más complejo, ¿no? La verdad, funciona muy bien y yo no utilizo Zapier si me sirven las herramientas internas. Antes todo esto tenías que hacer Make para que funcionara y hay veces en las que tiene sentido, pero también poder tenerlas dentro de Table nativas es muy interesante. ¿Cuándo tiene sentido ir a Make? Cuando quieres tener más control, cuando quieres tener mayor escalabilidad. Bueno, de momento sigue teniendo sentido. Dicho todo esto, hemos visto cómo funciona como hoja de cálculo versus base de datos, hemos visto cómo funcionan las tablas relacionales y cómo traer información de una tabla a otra, hemos visto cómo podemos construir aplicaciones para nuestro equipo o para nuestros clientes para que vean la información, hemos visto cómo podemos automatizar procesos dentro de nuestra base. Nos queda el último punto que es Airtable como backend, que esto es una de las cosas donde yo realmente le veo más potencial a Airtable, sobre todo para el ecosistema no-code que quiere construir pequeñas aplicaciones o pequeños productos. En este caso, os voy a enseñar una de las que tenemos por aquí, que se llama NCH Tools, que tiene bastante complejidad. No os voy a mentir, nos llevó un buen tiempo montar todo esto, pero sí que es cierto que dentro de nocodehackers.es tenemos aquí herramientas, un directorio de herramientas. Nosotros tenemos nuestra página web en Webflow y si os fijáis, pues aquí tenemos un montón de herramientas, ¿vale? Un montón de ellas con pues toda la información. Fijaos aquí, por ejemplo, Pagefly, pues tenemos aquí toda la información, herramientas recomendadas. Bueno, tenemos hasta los fundadores, cada fundador pues tiene también su página propia o un link a su Twitter, ¿vale? Y vemos que todo esto lo tenemos aquí dentro de herramientas no-code, tenemos esas mismas
herramientas. Lo interesante es que esto está bebiendo de esta base que tenemos aquí. Si os fijáis en Tools y vemos la vista de publicada, veréis que es exactamente la misma información que tenemos en Webflow, la que tenemos en Airtable. Utilizamos esto para que el equipo pueda venir aquí y preparar aquellas que quieren ir subiendo, y luego, cuando están en este estado de listas para publicarse, ejecutamos una automatización que lo que hace es va a su Twitter y obtiene, por ejemplo, automáticamente el logo, va a la página a la home de la aplicación y le saca una captura a la página, y eso nos hace súper sencillo el proceso de subir, ¿no? Porque al final, si tienes que estar entrando, sacando captura, que sacas de distintos tamaños, etcétera, pues es un poquito horrible. Y lo bueno es que tenemos una extensión que es completamente gratis por el momento, aunque le iban a hacer de pago, que se llama Noble, que lo que nos permite a nosotros es gestionar la sincronización entre Airtable y Zapier, y Webflow, con lo cual nos permite a nosotros tener todo esto actualizado y simplemente dándole a publish. Es decir, que hemos dejado de utilizar este sistema porque ya no lo necesitamos, ¿vale? Pero cuando estuvimos creando estas aplicaciones nos ahorró muchísimo tiempo a la hora de poder hacer este tipo de conexiones, porque además te permite tener tablas distintas, ¿vale? Como podemos ver aquí, distintas tablas conectadas entre sí, que siga funcionando perfectamente, y que eso nos permite pues ser bastante más rápido a la hora de poder subir, por ejemplo, proyectos de alumnos. En este caso, este es interesante porque también lo hicimos en nuestro portfolio, que nos permite que un usuario nos deje simplemente un link a la web que quiere y el título, y nosotros nos encarguemos de generar toda la información necesaria en la página, obteniendo la descripción, obteniendo el título, obteniendo toda la información que necesitamos, subiéndola directamente a nuestro Webflow y haciéndolo público. Lo de capturar una pantalla automáticamente lo hacemos mediante una API, y aquí es donde os digo que la parte de que sea una base de datos es tan interesante. Nosotros, si nos vamos a la documentación, que lo tenemos aquí en el Developer Hub ahora, vamos a ver que podemos acceder a la API, ¿vale? Web API Documentation. Y aquí, dentro de esta base, que nos voy a enseñar evidentemente todo porque hay datos sensibles probablemente, aunque creo que cada vez los esconden mejor, te permiten poder hacer llamadas a la API desde Airtable. Nosotros lo hacíamos con una API externa que se llama Microlink, y hay una herramienta que de hecho la podríamos haber incorporado dentro de este sistema, que se llama Data Fetcher, que te permite por cada elemento pues ejecutar una llamada API. Entonces conectábamos esa API y nos devolvía la imagen. Hay un montón de herramientas que hacen este tipo de cosas, así que es simplemente encontrar la API adecuada. Nos dice Gustavo, para enviar usuarios registrados en una página de WordPress a tablas de Airtable, me imagino que con Make se puede hacer. No sé si existe un plugin específico, pero con Make deberías poder hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Nunca lo he hecho, me imagino que se puede hacer. Y no solo para eso, sino que tenemos también dentro de WeWeb, que esto ya es una aplicación un poquito más compleja, ¿no? Con bastante más matices y con un frontal un poquito más cuidado, pero en realidad utilizamos Airtable como backend para esta herramienta porque nos permite ser muy rápidos a la hora de gestionar los datos, muy rápidos a la hora de poder luego modificar esos datos y estar atentos a la información. Si os fijáis aquí, pues esta información que tenemos aquí, estos 47 freelance, están bebiendo dinámicamente de un Airtable en el que tenemos, pues como, igual que el que teníamos otro, tenemos aquí a Clara, tenemos la información, y dependiendo de las casillas que yo marque dentro de mi Airtable, ¿vale? Que lo tengo en otra cuenta, se va a modificar la información que tengo aquí, se va a complementar, se va a modificar, etcétera. Con lo cual, me parece una herramienta ideal para empezar a construir backends. Sí que es cierto que se te puede quedar corta de manera bastante sencilla si empiezas a tener muchos usuarios consultando tus datos, pero por lo general yo creo que es más que ideal para la mayoría de productos cuando están iniciándose. Clara nos pregunta si puedes insertar formularios de Airtable, y sí, claro, puedes insertarlo con código. Así que hasta aquí un poquito todo lo que os quería contar. Ahora os escucho. Contadme un poquito qué os ha parecido, qué os gusta, qué no os gusta, y os dejo por aquí aprendertable.com
por si queréis aprender Airtable, todo lo que hemos visto en este webinar, este taller, este ratito que compartimos, lo tenéis explicado paso a paso en ese curso. Así que, bueno, es totalmente gratis, así que podéis echarle un vistazo cuando queráis. Así que contadme, voy a beber un poquito de agüita que ya va siendo necesario. Muy bien, nos dice Miriam, los datos de las bases de datos de Airtable se pueden mostrar en un WordPress. Se pueden hacer varias cosas. Voy a compartir y me voy a ir a mi Airtable. La manera más sencilla que tenemos, y lo vamos a poner por aquí, dejadme un segundito, que pongo esto por aquí, perfecto. La manera más sencillita de hacer esto es que yo las vistas, por ejemplo la de leads, imagínate que tengo aquí mi vista de leads ganados, puedo venirme hasta Share View y puedo crear una vista embebida, ¿vale? Lo cual me va a generar un código que voy a poder copiar y meter en cualquier sitio de un WordPress, ¿vale? Como un iframe y se va a ver, pues, de la manera que yo decida, pues como como cards o como yo quiera, ¿vale? Puedo compartir cualquier tipo de vista de esta manera y se actualiza en tiempo real. No sé si existe un plugin para WordPress como tal. La verdad podemos buscarlo porque me interesa. Table WordPress. Pero estoy seguro que alguien pues ya se ha encargado. ¿Veis? Ya hay un plugin que se encarga de sincronizar Airtable con WordPress mediante custom fields, si no me equivoco, o custom post types en la versión Pro, pero para cosas como sincronizar, por ejemplo, un blog, puede ser súper interesante. Tenemos a David que nos pregunta, en la video publicada, si quieres hacer un backup de la info local, solo hay una opción nativa haciendo descarga en CSV. Para screenshots de imagen no las descargas. ¿Se te ocurre alguna automatización? Te he visto un view publicadas copy que supongo que buscas hacer ese backup. No, simplemente cuando duplicas una vista te pone el publicadas copy. Em, pero para hacer backup la mejor manera es hacerlo como CSV. Te da una URL de Airtable, pero sí que es cierto que caduca y no hay una manera buena de poder tener ese backup de todas las imágenes y todos los archivos. Lo que puedes hacer y lo que hace mucha gente es que contrates algún servidor. Yo, por ejemplo, muchas veces la subo a mi Webflow, que tiene un servidor de Amazon por detrás, o a un Google Drive y la insertes como enlace a esa publicación. Un Dropbox mismo te puede servir, ¿vale? Esto hace que hostees tú las imágenes y las insertes como link, con lo cual te despreocupas de ese tipo de problema. No me olvido de los hacks, Clara. Os recuerdo que os voy a decir cómo conseguir créditos de Airtable de manera muy sencilla. Nos dice Joaquín que hay mucha gente utilizando Excel nativa. ¿Y qué decirle cómo promover usar Airtable y no Excel? Yo, pues al final lo utilizo mucho para todo lo que sean procesos, ¿no? Cuando tienes una herramienta como un CRM o un seguimiento de oportunidades o un presupuesto, ¿no? O de tener, oye, ingresos, gastos y que te saque automáticamente las facturas o cosas de ese estilo, Airtable es mejor. Punto. Funciona mucho mejor que cualquier otra, ¿no? Simplemente sube los gastos y ya te hace todas las cosas automáticamente. La gente no puede modificar los datos. Es una de las grandes ventajas. Principalmente son esas dos grandes ventajas, ¿no? La facilidad de hacer procesos, meterle automatizaciones y visualizaciones de datos, que es el pack que te da Airtable, y sobre todo esa seguridad que te da que puedas controlar quién puede modificar qué partes del proceso y que solo la gente tenga que tocar las partes correspondientes, ¿no? Seguro que te ha pasado que tienes un Excel, todo funciona maravilloso y de repente alguien copia una fórmula donde no es o mueve una casilla de sitio y de repente se rompe todo y eso es un poquito desastre, ¿no? Entonces Airtable pues se basa bastante en hacer eso mejor. Nos decía Miriam si se pueden programar correos recurrentes a una lista de contactos de una base de datos en que cada email tenga una fecha distinta de envío cada mes.
Sí, se puede hacer. No es lo más sencillo del mundo, pero se puede hacer. Yo, de hecho, tenía montado una herramienta que te enviaba, pues como la típica secuencia de emails, pues yo me monté una de esas en Airtable. Y entonces lo que hacía era que tenía como una fórmula que calculaba cuál es el día del envío siguiente y cuando ese campo pues, coincidía con el día de hoy, se activaba una casilla y se desencadenaba una automatización. O sea, se puede, no tiene mucho misterio, pero hay que dedicarle un poco de cariño. ¿Vamos a hacer curso de avanzado de Airtable? No sé, dímelo tú. Si quieres que hagamos un curso avanzado de Airtable, estamos encantados. Llevo 3 años siendo pesado con Airtable y hasta ahora pues nadie ha querido este curso más avanzado, pero estoy seguro de que ahora sí que es cierto que, que, que sí que es cierto que se puede y que ya va siendo el momento de empezar a hacer este tipo de formación. Dice David que le parece una herramienta fabulosa, tiene la suscripción, oye, muchas gracias, y me parece la mejor inversión del mundo mundial. ¿Cómo podría crear un sistema de seguimiento de carga marítima que se automatice para que el cliente tenga su seguimiento en el paso a paso? Aquí es lo que te decía de que Airtable como base de datos, ¿no? Si de alguna manera, ¿vale? Y esto dependerá de cómo tengas la ingesta de datos. Imagínate que tú te dan pues un CSV todos los días de cómo va la carga, pues podrías crearte una base de datos de Airtable y cada día simplemente subir el CSV y actualizar la tabla correspondiente. Y eso ya te generaría todos los campos necesarios y tú le podrías dar una interfaz a tu cliente o a tu usuario para que pudiera ver cómo está su estado, ¿vale? Con lo cual, si quieres, escríbenos por la comunidad. Recuerdo que podéis encontrarla en nocodehackers.es/comunidad, que tenemos ahí un Discord en el que estamos constantemente hablando de esto y podemos verle un vistazo, ¿no? También si tiene API, es otra posibilidad que puedas traer los datos desde esa API. ¿Qué pensáis con la competencia que ha surgido tipo Smart Suite y Snack? Creo que la mayor competencia que tiene es Smart Sheets ahora mismo, porque están haciendo las cosas un poquito mejor en corporate, sobre todo en Estados Unidos, y realmente es lo mismo que Airtable, ¿vale? Es exactamente lo mismo, solo que más pensado para equipos más grandes, ¿no? Y Airtable está yendo mucho hacia el equipo más grande cada vez y haciendo funcionalidades más para trabajar cada vez más con equipos más grandes. Pero si sabes utilizar Airtable, sabes utilizar Smartsheet, y si sabes utilizar Smartsheet, sabes utilizar Airtable. Son muy parecidas, tienen un pricing que está un poquito más destinada a empresas, aunque también tiene unos planes que son más favorables a la gente que no quiere hacer cosas tan complejas, ¿vale? Desde 6 euros al mes. Lo que os digo, la herramienta da igual, pero conocer cómo funciona una base de datos, Airtable lo hace muy bien. La curva de aprendizaje es muy bajita y la verdad es que es bastante intuitiva. Y no sé, más dudas, más cosas que queráis comentar. Yo la verdad es que estoy muy enamorado. La utilizo antes que Excel siempre, la verdad, y me da bastante pereza cada vez que tengo que abrir un Excel y tengo que empezar a analizar los datos y tengo que empezar a jugar con los datos ahí, con lo fácil que es hacerlo en el table, ¿no? Que al final es simplemente importar los datos y como hemos visto al principio, puedes llegar a hacer cosas bastante chulas. También estoy muy de acuerdo con Noah, ¿eh? Y no quiero transmitiros que estos son 2 días, ¿vale? Para hacer cosas realmente potentes, ¿no? Y cosas complejas hay que aprender y dedicarle tiempo. Pero sí que es cierto que poquito a poco, diciendo, oye, pues ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo estructuro esto? Estás aprendiendo conceptos de desarrollo, de organización de backends, de bases de datos muy avanzados de una manera súper intuitiva, porque luego una base de datos como Shano o Firebase o otras un poquito más complejas no dejan de ser esto, pero sin una interfaz tan bonita. Entonces creo que también os lleváis esos conceptos. A la hora de comparativas de datos, ver históricos no es lo mejor del mundo, pero sí que se podría llegar a hacer. Em, habría que verlo. Vale, ¿conozco el Page Designer? Sí, conozco el Page Designer. De hecho, creo, mira, es otra cosa interesante, gracias Noah por traerlo, que no lo hemos visto, pero os voy a enseñar cómo hacíamos la facturación antes, ¿vale? Ahora lo hacemos de otra manera, pero os voy a enseñar, creo que lo tengo aquí en Logoja que sube 3.
Si vamos a extensiones, dejadme ver si la tengo en esta base. ¿Vale? Yo tengo muchas bases. Sí, la tengo aquí, así que os la puedo enseñar, ¿vale? Sin mucho zoom para que no se vean. Pero básicamente tú aquí puedes un, construir un diseñador de páginas que te permita generar documentos, ¿vale? Y puedes utilizar campos de Airtable como variables dentro de estos elementos, ¿vale? Fijaos, yo tengo pues el subtotal, el IVA, el total, la descripción del elemento, meter datos que siempre sean iguales, etcétera. Y luego lo puedo descargar como PDF, ¿vale? Y enviárselo automáticamente. Bueno, automáticamente no puedes hacerlo, hay que hacer un poquito manual o hackearlo un poquito a los clientes, con lo cual Page Designer mola muchísimo. También te puede servir para hacer creatividades automáticas o para hacer cosas bastante chulas, la verdad. Tenemos un vídeo en Aprender Table en el que Noemí os enseña cómo hacerlo, así que echadle un vistazo. Catálogos, sí, justo. Vale, curso de avanzado de Tableway, anotamos por aquí. Document, sí, Document es la que usamos nosotros, Raúl. Nos va muy bien, la verdad. ¿Y has podido comprar Airtable y Firebase para Flutterflow? No hay duda en Flutterflow. Como se integra nativo con Firebase, tira por Firebase. Por mucho cariño que le tengamos a Airtable, no se integra bien con Flutterflow por el momento. WeWeb sí, y por eso la hemos utilizado en ese proyecto que enseñábamos antes, porque se integra un poquito mejor. ¿Podrías llegar a usarlo en Flutterflow? Sí, puedes hacer una llamada a la API y traerte la información, ¿no? Pero es lo que dice Adrián, ¿no? Al final se integra mejor Firebase, está nativa, te quitas problemas, ¿no? Y te quitas preocupaciones. De nada, Joaquín. No sé, más cosas que queráis comentar. Ya sabéis que soy súper fan de Airtable, llevo siéndolo muchos años y, y espero que cada vez seamos más los que utilizamos Airtable para todo. Tenemos aquí en el escenario también a Xuan, que al final él está haciendo auténticas maravillas con Airtable. Esperemos que algún día se venga aquí a contárnoslas. Pero sí que es cierto que para el 80, dependiendo del caso, 90 de los casos, es que es brutal. Es un productazo. Yo creo que también, como dice Raúl, es un producto brutal. Y esperemos tenernos a Joan y a Luis, que están construyendo cositas muy interesantes con Airtable y con las interfaces. Sí, se puede conectar Stripe a Airtable. Miriam, lo que te decía, mediante Make, tú puedes conectar todo lo que quieras a Airtable, que es otra de las grandes ventajas que tiene Airtable, ¿no? El poder utilizarla como base de datos, ¿no? Y traer información de todos los lados. Nosotros mismos, no sé, no te lo enseño porque es información dedicada y ya he aprendido a no compartirla cuando estás grabando. em, pero nosotros traemos todas las ventas de no-code hackers de Stripe automáticamente en nuestro Airtable y generamos las facturas en Airtable y se la enviamos al cliente con una automatización desde Airtable. Con lo cual, sí, se puede integrar todo este tipo de cosas. Con Jira no la hemos probado. Me imagino que irá bien. Jira, Salesforce y todas estas grandes se integran muy bien. Y en el caso de que no te deje la integración nativa de Airtable, te vas por Make y esa va muy bien. Así que no debería ser un freno nunca el que no te puedas utilizar una integración. Al final, sí que es cierto que tienes que aprender un poquito de Make, ¿vale? También para complementarlo, pero en cuanto dominas un poquito Airtable y un poquito Make, el límite es bastante bajo de lo que no puedes llegar a hacer, ¿no? Sí que es cierto que con Sean hablamos mucho del debate de, oye, cuándo tiene sentido y cuándo deja de tenerlo, ¿no? Pero creo que el límite es mucho más amplio de lo que puedes llegar a pensar en un principio. Sí, conectar APIs es algo que hay que hacer y plugins como Datafetcher, que hablaba antes de él, que te permiten hacer llamadas a APIs dentro de Airtable, también es otra de las cosas que creo que tendremos que meter.
Muy bien, pues nada, oye, cerramos el evento. Muchas gracias a todos y a todas. Os escribiremos cuando lancemos ese curso avanzado, ¿vale? Nos pondremos ahora a definirlo y a prepararlo. Gracias por estar aquí un día de verano y nada, nos vemos. Cualquier cosa, me escribís y hacemos otro eventiño, ¿vale? Un abrazo. Chao, chao.